Nazaret. La Gran Comisión. Llevando la predicación del Evangelio puro, sin contaminación, en estos tiempos de confusión espiritual. Con el pastor Antonelli Rodas. La Gran Comisión. Gracias a tu presencia. También para poder alabarte y adorarte. Hoy somos necesitados de tu palabra. Queremos escucharla acompañada de fe para que esta palabra vaya cambiando nuestra manera de pensar y que cambie nuestra manera de vivir. Queremos cada día aprender a depender de ti y a valorar todo lo que tú nos has dicho. Que seamos perseverantes hasta el final, a pesar de las pruebas y las tribulaciones, que trabajemos por la comida que a vida eterna permanece. Te pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, que hoy tus verdades vengan a nuestro corazón y que tú redargüyas en nosotros para que podamos ser aceptos delante de ti. En el nombre bendito de Cristo te lo pedimos. Amén y amén y amén. Puede sentarse, por favor. Todo lo que está escrito, todas las verdades de la palabra del Señor, tenemos que aprender a depender del Espíritu Santo para discernir la riqueza que hay en la palabra. Tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la Escritura tiene maravillosas promesas para nosotros, las cuales tenemos que aprender a discernir en lo espiritual para aprender a acomodarlo, dice la misma Escritura, acomodando lo espiritual a lo espiritual, para que no dependamos de nuestras capacidades, sino podamos cada día depender del Espíritu Santo. Hoy quiero compartirles una parte de la palabra de Dios bien importante en nuestras vidas, que nos va a demandar la responsabilidad de nosotros como hijos de Dios si verdaderamente estamos valorando la mesa que prepara el Señor. Yo le voy a hablar hoy de las mesas del Señor, unas cuantas mesas que el Señor nos revela en la palabra, y por eso el tema de hoy se llama No hay que despreciar la mesa del Señor. Amén. Y entonces hay algo bien importante que quiero compartirle hoy, que el Señor me despertó hoy en la madrugada y me hablaba sobre la palabra evangelio. Que le decía, Señor, ¿por qué me estás hablando del evangelio? Y todos sabemos el evangelio, pues son las buenas nuevas que trajo nuestro Señor Jesucristo, pero en ese momento de que estaba medio dormido y medio despierto, el Señor me decía cuánta ignorancia hay en el pueblo. Y cuando hablamos de evangelio, pensamos solamente en los 4 evangelios que son conocidos, el de Mateo, el de Marcos, el de Lucas y el de Juan. Pero el evangelio es toda la palabra, porque el Antiguo Testamento revela a Cristo. El Nuevo Testamento vemos ya la manifestación corpórea de Cristo, y después vemos la operación de Cristo por medio de los enviados, de los apóstoles, de todos los siervos. Y el evangelio le voy a recordar solamente para que usted me pueda entender de qué manera esa palabra tiene que cambiar y transformar nuestra manera de pensar. Evangelio significa buenas nuevas, significa buena noticia. Y entonces a veces las personas han despreciado lo que hay en el Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento es una buena nueva siempre para nosotros, porque revela a Cristo, revela las promesas que tenemos en Él, revela esa dimensión sobrenatural a la cual debemos depender. La hermana Irene hablaba con respecto a la corrupción, que son más los perversos que los justos.
Hermanos, las iglesias han llenado de una serie de exhibicionismos. Ya no hay predicación del verdadero evangelio, sino hay actos para entretener a la gente. Y realmente se ha perdido la esencia de la buena noticia, de que vivamos constantemente impactados por la buena noticia. Así como se impactó ahorita, ¿sí? Impactados de la buena noticia, encontrar esas verdades preciosas, esos tesoros, ese gozo que debe ser continuo en la vida de nosotros. Y entonces, hermanos, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar unas verdades en las cuales, cuando se dijeron tal vez digo yo, los israelitas o los judíos no las entendían plenamente. Pero cuando se nos revela Cristo, vamos a ver la dimensión poderosa de esa palabra, que debemos de aprovecharla al máximo, porque es una buena noticia para usted. En el libro de los Salmos, yo quiero hablarle ahora, voy a empezar a hablar de la primera mesa, de lo que Dios nos está hablando. En el libro de los Salmos, en el Salmo 113, versos 6 al 8, esa buena noticia ya llegó al corazón de nosotros, pero ahora la vamos a recordar. Voy a leer la versión Reina Valera del año 1909, porque me interesa que usted pueda leer cómo está escrito en el verso número 7 lo que quiero explicar. Dice la palabra en el Salmo 113, verso 6, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Está hablando del eterno. Él tuvo esa actitud de vernos a nosotros. Y dice el verso 7, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del estiércol, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Aleluya. Como que solamente una banda de aplausos. Apláudale, hombre. Mire, pues, entonces, la buena noticia es que cuando usted tiene a Cristo, no se le debe de olvidar que usted y yo estábamos en el estercolero. Y entonces una de las palabras proféticas, o la única palabra profética, es que no olvidemos ninguno de los beneficios. Pero todos los que estamos sentados acá y todos los que me puedan ver ahorita, si tienen la fe en Cristo, nosotros estábamos en el polvo, estábamos en el estercolero. Y la buena noticia es que no solamente nos salvó, sino que nos hizo sentar con los príncipes de su pueblo. Y si usted ve en la palabra, ahí no hay una mesa, pero yo creo que hay una mesa. Y se lo voy a explicar por qué. Pero antes de ir a explicarle lo de la mesa, quiero hablarle para que se dé cuenta. Cuando la Escritura dice que nos levantó del polvo, el vocablo hebreo de polvo, no quiero que se aprenda usted hebreo, pero que aprenda que esto habla de una connotación bien importante. Es del hebreo afar. Y del hebreo afar significa barro, escombros, cenizas. Entonces dice la palabra que Él levantó al pobre entre los escombros, entre las cenizas. Y le puedo decir, la vida de muchos de nosotros era escombros, cenizas. Éramos ruinas. En nuestras vidas habían asolamientos. Muchos de los que me pueden estar escuchando en esta hora eran hombres y mujeres que no tenían esperanza. Hombres y mujeres que todos los que le rodeaban ya lo tenían como un oprobio, ya lo tenían como un descartado. Pero Dios se humilló, y se humilló de tal manera, porque no fue levantado por mano de hombre, sino fue levantado por aquel que pagó el precio y vino a cumplir la obra de justicia, Jesucristo el Señor.
Él nos levantó. Cuando nuestra vida era una desgracia. Esa es la buena noticia. Por eso el que está hoy convencido de que no olvida ninguno de los beneficios, tiene que tener gratitud. Y que no se quede solamente con decir yo soy salvo. Todos los días de nuestras vidas tenemos que reconocer que nuestra vida era una desgracia, estaba en escombros, estábamos abrazados al estercolero, éramos perversos, pero de ahí el Señor nos sacó con un propósito. Él quitó nuestras vilezas, Él quitó nuestras inmundicias y Él nos hizo sentar con la mesa de los príncipes, pero no con las mismas vestiduras que teníamos, no con las vestiduras de vileza, no con las vestiduras podredumbres que teníamos, sino Él nos hizo partícipes de su linaje. Por eso cuando dice la palabra en 1 Pedro 2:9, que nosotros somos un real sacerdocio, un pueblo escogido, una nación santa, un pueblo adquirido por Él. Entonces mucha gente se ha olvidado. Por eso hay una inconstancia en la vida de los cristianos, porque pierde gratitud. Porque no tienen la demanda en su corazón, porque han sido malagradecidos. Entonces Dios me levantaba y me decía, la buena noticia sigue perenne todos los días. Acuérdate de dónde te saqué. Y entonces la palabra estercolero es impactante, pero así dice el Antiguo dice en las versiones más antiguas, estercolero. La Reina Valera dice muladar. Otras versiones más contextualizadas dice basurero. Muladar es un basurero. Pero el original es estercolero. Ahí estábamos. Entonces nosotros estábamos perdidos, pero ahora Dios nos quiere enseñar que aprovechemos el tiempo de estar con los príncipes de su pueblo, con sus escogidos, sentado en la mesa. Entonces Dios está preparando a su iglesia y lo quiere preparar a usted. Entonces, como cualquier persona que usted sabe perfectamente, usted nació de nuevo. Usted un día necesitó de la leche espiritual no adulterada. Pero lamentable y tristemente, en medio de la iglesia, a veces todavía hay bebés espirituales. Se han negado a crecer. Perdone la expresión, se han vuelto incompetentes para anhelar el alimento más suculento. Por eso Pablo denuncia y dice, ya debiendo de ser maestros, se han vuelto tardos para aprender. Porque Dios viene por una iglesia que se ha dejado preparar. Mis queridos hermanos, perdone, pero muchos vienen a la iglesia sin Biblia. Muchos vienen a la iglesia sin un cuaderno para apuntar cómo se van a desarrollar como hijos de Dios. Prefiero decirlo ahorita porque su sangre está sobre mí. Y si usted no tiene la docilidad para aprender, hermanos, no nos vamos a preparar para lo que viene. Entonces Dios prepara y vea lo que dice el Señor cuando ya aprendimos a beber de la leche espiritual no adulterada. El Señor prepara algo. Esta es la buena noticia, que todo aquel que estaba en escombros, en desgracia, aquel que estaba en el estercolero, aquel que es sentado en la mesa de los príncipes, la buena noticia que llega al corazón es que usted y yo tenemos derecho a sentarnos en la mesa que Él ha preparado en las alturas. Vaya conmigo a Isaías 25, verso número 6. Esta es la mesa que nos va a preparar para la caminata de la vida. Usted y yo somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Vamos hacia la meta del supremo llamamiento cada día. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo.
No vivimos de ilusiones, no vivimos de emociones, sino vamos a vivir de la convicción cuando aprendemos a subir a las alturas, aprendemos a tener la palabra revelada. Dice Isaías 25:6, y Jehová de los ejércitos, oiga, dice, hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Quiere decir que el Señor preparó a los que estábamos perdidos en el estercolero, que estábamos prisioneros en la inmundicia. Él preparó un banquete. Y oiga bien, cuando usted pone su corazón en esta porción, dice la palabra, y Jehová de los ejércitos preparará en este monte a todos los pueblos. Y aquí habla todos los que no éramos pueblo, pero ahora que somos pueblo. Nosotros que éramos gentiles, nosotros que éramos olivo silvestre, ahora fuimos injertados al buen olivo. Y el Señor dice que Él mismo preparó el banquete de manjares suculentos. Habla de alimento sólido. Habla de una preparación aún mayor que necesitamos para este tiempo. Y entonces en este momento tiene que usted dejar, no voy a entrar en muchos detalles porque otro día le voy a hablar más de esto. Pero ese banquete, muchos lo están despreciando. Muchos están despreciando el banquete porque el Señor ha hablado en todo tiempo. Los dones se han activado y el Señor habla, el Señor exhorta, pero mucho pueblo se está negando a subir al monte, a subir a las alturas, a subir a la dimensión para comer lo que Él preparó. Usted no está siendo enseñado para comer lo que prepara el hombre, sino está siendo preparado para comer lo que Él ha preparado, porque Él sigue preparando la mesa, Él sigue preparando el alimento, Él sigue interesado de darnos lo que necesitamos para la caminata de la vida. Dios nos está preparando. Entonces vea, aquí hay una mesa preparada, porque Dios sabe lo que va a acontecer más adelante, de acuerdo a la presencia de Dios. El previo conocimiento de las cosas que tiene Dios. Dios nos está preparando. Pero muchas veces pensamos que es el hombre que nos está hablando. Yo siempre le he dicho a usted, ciertamente usted escucha al pastor, pero cuando usted va a la palabra y tiene comunión con la palabra, comunión con el Espíritu Santo y la palabra le va a redarguir. Recuerde lo que dice 2 Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir. ¿Quién no va a corregir la palabra? Pero yo no quiero que ninguno de ustedes sea renuente a ir a la palabra, sea competente de ir a la palabra. Entonces cuando va a la palabra le va a enseñar, la palabra le va a corregir, la palabra le va a convencer, la palabra lo va a instruir a fin de que sea un hombre o una mujer perfecta, preparada para toda buena obra. Puede levantar su mano y decir conmigo, el propósito de Dios es que sea perfeccionado y preparado para toda buena obra. Eso es lo que quiere Dios. Entonces Dios nos va a alimentar. Pongámonos un ejemplo mundano. Si usted que va al gimnasio y va a querer estar bajo el régimen de lo que ponen en un gimnasio con un preparador personalizado, usted tiene que tener una dieta, tiene que tener una alimentación, tiene que proveer a su cuerpo lo que usted necesita para mantener el régimen que necesita, la disciplina de ejercicios que se está sometiendo, si no, va a ser un fracaso. Pues nosotros tenemos que entender y comprender que un día salimos del estercolero, nos hace sentar en la mesa de los príncipes. Él preparó un banquete en los montes de manjares suculentos y vinos refinados, de gruesos tuétanos. Tenemos que comer. ¿Por qué? Porque este alimento espiritual es lo que vamos a tener, o mejor dicho, nos va a servir
para cuando tengamos los tiempos de prueba, los tiempos difíciles, porque todos tendremos momentos difíciles que pasar, personales o por alguien que amamos. En este caso que somos casados, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra familia, los que tenemos ministerio. Hemos de soportar muchas cosas en el diario vivir, pero no lo vamos a hacer con nuestra propia fuerza. Lo vamos a soportar con el alimento que a vida eterna permanece. Porque Pablo dijo, aunque este cuerpo exterior se va desgastando, con todo el interior se va fortaleciendo. Entonces usted está siendo preparado para que dependa de Él. Y entonces tenemos que tener comunión con la palabra. Somos integralmente espíritu, alma y cuerpo. Necesitamos ser fortalecidos. Entonces vean, nos vamos a otra dimensión. Entonces ya aprendimos a beber la leche espiritual no adulterada. El Señor quiere que comamos manjares suculentos, que nos preparemos, porque el Señor nos anuncia y nos dice que nosotros vamos a pasar por un valle de sombra y de muerte. ¿Sí o sí? A veces no nos gusta escuchar eso. Cada quien va a pasar su valle. Por favor, vaya al Salmo 23, verso 4 al 5. Dice la palabra: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Verso número 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Le voy a hablar brevemente. Entonces, el que se ha alimentado espiritualmente, entonces va a tener la certeza y la convicción que aunque pase un valle de sombra y de muerte, no va a ser una confesión literal de decir, no temeré mal alguno. Mire, es fácil decirlo. ¿Qué sucede con mucha gente religiosa? Perdone la expresión, pero lo he visto. A veces me han invitado a que vaya a orar por alguien que no es de nuestra congregación, y me doy cuenta que tienen abierta la Biblia en el Salmo 91. O si no, tienen abierta la Biblia en el Salmo 23 y lo tienen en la cabecera. Perdone, no estoy criticando, pero estoy hablando de una verdad. La ignorancia no es la Biblia abierta. No es el Salmo 91 y 23 ahí abierto, sino es la revelación de la palabra, de haber aprendido a digerir espiritualmente en la comunión con la palabra y de la comunión con el Señor, para que podamos tener la certeza y la convicción que cuando viene la prueba, cuando viene la tribulación, cuando estamos en el valle de sombra y de muerte, vamos a decir confiadamente, porque estamos fortalecidos por la presencia de Él, vamos a decir, no temeré mal alguno, porque el Dios que yo sirvo está conmigo. Aunque sea muy difícil la situación que estoy viviendo, Él está conmigo, porque tengo la revelación que el Altísimo está conmigo, que el Omnipotente está conmigo, que Él es mi cobertura, que Él me sacará adelante de esta prueba, aun cuando sienta que ha arreciado la lluvia de problemas. Yo sé quién es mi Dios. Amén. Entonces, esa dimensión a la cual el Señor nos está llamando es lo que hoy tiene que salir convencido usted, que Dios lo sacó con un propósito: sentarlo en la mesa, aprender a comer, para estar preparado cuando pase por el valle de sombra y de muerte, y experimentar. Aunque no haya ninguna persona con usted, aunque no esté un líder con usted, aunque no esté un servidor con usted, aunque no esté el pastor, pero sabe quién va a estar con usted:
El Altísimo, el Eterno, el Omnipotente. Y entonces dirá: Jehová es mi luz y mi salvación. Él es el que me libró del estercolero. Él es el que está conmigo. Él es el que me ha dado alimento. Él es el que me va a sacar adelante de este valle. Tendremos momentos en que pueda temer nuestra alma, pero entonces viene la seguridad. Él estará con nosotros. Su vara y su cayado nos infundirán aliento. Recuerde que la vara es figura de autoridad. El cayado es figura de corrección. El pastor, cuando extiende su cayado, es para ponérselo en el cuello a la ovejita. Es darnos dirección en el momento preciso. Es darnos respaldo de su autoridad. Usted no está solo, usted no está desamparado, usted está bajo la cobertura de Dios, porque se le ha revelado. Usted no está bajo la cobertura de la iglesia, está bajo la cobertura del Altísimo. Está bajo la cobertura del Dios que conoce, del Dios que se le ha revelado. Amén. Entonces, hermanos, salimos del valle. Salimos del momento difícil, porque estábamos alimentados. Y entonces, como un break en medio del valle, dice la palabra que Él mismo prepara otra mesa. Él adereza, Él prepara la mesa. Y mire qué importante, dice: delante de mis angustiadores, aquellas potestades que han venido a atormentar, aquellos que han hecho guerra contra usted, aquellos que han querido desestabilizarlo, el Señor los repliega y prepara la mesa y le dice a sus príncipes: siéntense, aliméntense, porque todavía sigue. ¿O no está escrito que dice la palabra que habiendo soportado el día malo, estad firmes? Sí lo hemos leído, ¿verdad? Bueno, entonces Dios nos está preparando para que estemos firmes en todo el tiempo. Tal vez nuestras fuerzas espirituales mermaron un poquito. Entonces el Señor prepara la mesa delante de nuestros angustiadores. Él unge nuestra cabeza con aceite. Nos da una nueva unción, nos da nuevas fuerzas, nos da el gozo revelado en nuestro corazón, porque cuando dice mi copa está rebosando, la copa es figura, la copa de vino es figura del gozo que debe de haber en la vida de cada persona. Ese gozo de estar soportando la prueba en medio de cualquier dificultad. Entonces Dios quiere que haya un verdadero gozo en la vida de nosotros como hijos de Dios. Y entonces Dios nos está preparando para que podamos experimentar esos momentos de íntima comunión. Eso no se los va a dar hombre alguno, eso se los va a dar el Señor cuando usted, dócil, humildemente, mansamente, busque la comunión con el Señor. Entonces Dios hablaba a mi corazón. Esa es la buena noticia. Yo no sé qué problema tiene usted, pero le estoy hablando del Antiguo Testamento, es buena noticia para usted. No estamos llamados a ser emocionalistas de un momento nada más. Debemos estar convencidos de lo que Dios tiene para nosotros, sus hijos. Esa es una buena noticia. Yo no sé qué problema tiene, no sé qué tribulación tiene, no sé qué circunstancia difícil esté viviendo, no sé qué va a venir el día de mañana, ni la semana entrante, ni el mes entrante. Lo que sí sé es que los hijos de Dios tenemos una mesa preparada para alimentarnos en todo tiempo. No nos faltará el alimento que a vida eterna permanece para estar fortalecidos conforme al propósito de Dios. Amén. Bueno, por razón de tiempo voy rapidito. Pero ¿qué es lo que sucede? Entonces esa es la parte medular. Entonces Dios quiere que podamos aprovechar. Usted viene a un culto, sepa que viene a escuchar palabra. Es un momento de que hay mesa servida. Usted, por alguna circunstancia, no viene al culto, pero puede ver la enseñanza, la predicación, y se le preparó mesa.
Pero ¿qué es lo que sucede en un momento determinado? Que hay muchas personas que desprecian la mesa, que no quieren alimentarse, no van a la Biblia, se conforman de escuchar un mensaje o 2 mensajes a la semana y piensan que es suficiente. Entonces lo que Dios quiere es que los que aprendemos a comer de la mesa preparada en los montes, figura de las alturas, figura de la dimensión sobrenatural que Dios quiere que lleguemos, Dios lo que quiere es que después de haber pasado las experiencias gravosas en nuestras vidas, podamos ayudar a otros. Porque entonces tendremos la empatía con aquellos que están pasando un problema. Yo no podría hablarles de comprobar cómo Dios es mi luz, mi salvación, cómo Dios es mi fortaleza, cómo Dios es mi amparo, si no hubiera pasado momentos difíciles. Si no hubiera pasado momentos duros, si no hubiera pasado momentos de escasez, momentos de tribulación, hemos pasado momentos difíciles. Por ejemplo, hemos comprobado en nuestra propia vida qué es ser traicionado, qué es ser defraudado. Cuando se le tendió la mano a una persona y esta persona, en lugar de aprovechar, hermano, le metió la puñalada en la espalda a uno. Tal vez a usted le ha pasado. Y entonces la experiencia de haber vivido esto nos alimentados espiritualmente, aprender a perdonar a aquellas personas. Entonces tenemos empatía, le podemos decir a alguien que entonces empieza otra etapa en la vida de nosotros. Sin darnos cuenta estamos ejerciendo sacerdocio, estamos ministrando, somos ministros. ¿Me explico? Los ministros no solamente son los pastores, todos somos un reino de sacerdotes. Y a la medida de que nosotros vamos aprovechando cada momento de nuestras vidas, vamos desarrollándonos. Yo no nací pastor, aunque desde antes que naciera el Señor me había escogido para ser pastor, pero yo no lo sabía. Anduve 34 años perdido. Me llamó el Señor y yo no quería ser pastor. Yo me negaba. Yo quería estar así como usted, oyendo. Yo sé que está usted inquieto. Ojalá que el pastor me nombre para algo. O está orando para que no lo nombre. ¿Ah? Yo no quería ser pastor. Siempre lo he dicho. Pero Dios ya me tenía preparado para ser pastor. Y entonces Dios nos está hablando porque todos nosotros estamos llamados a madurar. Y cuando maduramos, empezamos a ministrar. Algunos de ustedes imponen manos sobre otros. Algunos de ustedes hablan de sus propias experiencias. Qué bueno. Pero qué lindo es que todos hablemos de nuestras propias experiencias. Y usted va, si usted se convence, mis queridos hermanos, usted le va a hablar a otra persona, porque esa silla que puede estar vacía a la par suya, puede ser llena o llenada por una persona que usted invite. ¿Desde cuándo usted perdió la pasión para hablar del evangelio que usted tiene en su corazón? ¿Cuánto tiempo tiene de no evangelizar a alguien? ¿O nunca ha evangelizado? ¿O es cristiano anónimo? Yo le digo ese reto. ¿Sabe qué? No tenemos compromiso. Pero usted empiece a hablar de Cristo y usted se da cuenta, o vienen a la iglesia o se le retiran. Y a mí se me retiraron un montón de cuates, ¿ves? Otros mis conocidos llegaron a los pies de Cristo. Pero usted tiene una oportunidad de poder estar ejerciendo ministerio. ¿Sabe que todos nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación? Y dice la palabra que los que tenemos el ministerio de la reconciliación, oiga, le hablamos a otros.
que se arrepienta. Y parafraseándole un poco lo que dice 2 Corintios 5:17 en adelante, dice, es como que Dios mismo hablara por medio de nosotros. Qué privilegio el que tiene usted, ¿verdad? Bueno, hacia dónde quiero yo llegar es que muchas veces hay personas que no ejercen el ministerio, no ejercen el sacerdocio, porque no se les ha revelado, porque no han ido a la comunión de la palabra. Y entonces el Señor, cuando me hablaba de la buena noticia, cuando me hablaba del evangelio, y entonces me decía el Señor, muchos se han cansado ya de comer mi alimento. Como estoy aquí a través de muchos de Mazatenango, de La Máquina, de Santo Domingo, están viendo la prédica. Muchos se cansan. Muchos piensan que con lo que han comido es suficiente. Y entonces el Señor me recordaba qué sucedió con Israel en Egipto. Cuando salieron de Egipto. Se cansaron de comer el pan que había descendido del cielo. Se cansaron de comer maná. Y pidieron carne. Y fíjese que hace unos días uno de mis contactos me compartió lo que les voy a compartir. Una foto que aparece ahí. Me dice si apareció. Todos debemos de tener hambre de Dios. Pero si alguno no tuviese hambre de Dios, es que posiblemente se está sentando en la mesa del mundo. Y me gustó. No me va a preguntar quién está ahí. A mí me gustó el mensaje. ¿Sabe que muchos que fueron levantados del estercolero ya no se sientan en la mesa del Señor porque están comiendo en la mesa del mundo? Y piensan que venir a la iglesia es solamente un compromiso transitorio, de costumbre. Hay muchos cristianos que de costumbre van a la iglesia. Pero mis amados hermanos, yo quiero con todo mi corazón decirle, yo estoy pastoreando. Yo no quiero que por costumbre venga. Que usted tenga hambre de Dios, hambre de la palabra, hambre que se sacíe y que venga por otra porción y que quiera más. Que esté convencido de lo que el Señor tiene. Y entonces el Señor me recordó lo que dice Malaquías. Y hay una reprensión a los sacerdotes. Y esta debe ser una buena noticia para nosotros, para que no nos acontezca lo que dice aquí la palabra. Malaquías capítulo número 1, y por favor lea Malaquías 1, lea Malaquías 2. Y yo no quiero que ninguno de acá diga qué palabra dura es esta, porque después dice que Él les va a echar el estiércol en la cara. Pero eso no se lo traje ahí, lo lee usted y se va a acordar de mí. Pero en el verso 12 y 13 dice, y vosotros los habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová. Y cuando decís que su alimento es despreciable. ¿Sabe que muchas personas, cuando le dan prioridad a las cosas del mundo y no a la mesa del Señor, aunque no digan con sus palabras, están diciendo que la mesa de Jehová es inmunda? Están diciendo, este alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Mis queridos hermanos, los que servimos en esta casa, ¿cómo estamos sirviendo?
Estamos sirviendo con gratitud. Estamos sirviendo con amor y con pasión. ¿O venimos a cumplir el compromiso? Venimos porque tenemos que venir. Yo no me voy a enojar. Yo voy a llorar. Porque no hay competencia espiritual. Estoy hablando en forma general. Cada quien, ¿cómo es el dicho? Que se plante el guante. ¿Cómo? La idea es esa, dijo aquel. Queridos hermanos, es que la palabra, ¿cómo venimos a presentar nuestra ofrenda de servicio? ¿Cómo presentamos? ¿Cómo servíamos antes y cómo estamos sirviendo hoy? Porque usted no le sirve al pastor, no le sirve a ningún hombre. Le sirve al Dios que lo levantó del estercolero y lo hizo sentar en la mesa de los príncipes. Sírvale con amor, con diligencia. Dele lo mejor a Él. Y no despreciemos la mesa de Él. Démosle lo mejor, con gozo, con alegría. Porque usted debe presentar su sacrificio vivo, santo y agradable delante del Señor. Y entonces, hermanos, la mesa del Señor, ya voy terminando, no debe despreciarse. Lamentaciones capítulo 4, verso 5. Fíjese que aquí hay una figura bien importante para la vida de nosotros. Dice: los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros. Mire qué tremenda palabra. Entonces dice el Señor: aquellos que estuvieron en el estercolero, aquellos que fueron levantados, oiga, y sentados en la mesa de los príncipes, comieron los manjares suculentos, bebieron los vinos refinados, comieron los gruesos tuétanos, pasaron por valle de sombra y de muerte y comprobaron que yo estaba con ellos. Y cuando salieron, yo les aderecé mesa, los ungí con aceite, les di vino. Pero después se acomodaron. Muchos cristianos se acomodan. Entonces dice la palabra: los que comían delicadamente, un tiempo comieron delicadamente, pero volvieron a las calles. Los que se criaron entre púrpura. ¿Sabe que la púrpura, por qué la menciona acá? Porque la púrpura, solamente la realeza usaba la púrpura. Entonces habla de realeza, habla de príncipes. Y entonces, en otras palabras, está diciendo: aquellos príncipes que comieron los manjares, nuevamente regresaron a las calles, a la podredumbre, y se abrazaron nuevamente a los estercoleros, porque despreciaron mi mesa. Hermanos, es una figura. Aunque después anden elegantemente, aunque anden con dinero, aunque anden con puestos buenos, aunque anden con carros último modelo, aunque anden como anden, pero espiritualmente están abrazados a estercoleros. Porque estoy hablando espiritualmente. Vamos a leer la misma porción en la versión internacional. Quienes antes comían los ricos manjares, dicen, hoy desfallecen de hambre por las calles. Hoy se revuelcan en la inmundicia. Y hermanos, a mí me ha tocado ver personas que un día los vi crecer espiritualmente y después olvidarse de aquel Dios que los había salvado. Y andan en la inmundicia. No porque anden como charamileros, no, andan re bien, pero andan en la inmundicia.
Por eso no despreciemos la mesa. Mire, por último le voy a decir, yo he encontrado gente, yo no necesito ir a la iglesia, estoy mejor ahora. Una vez alguien me dijo, fíjese pastor, que fulano de tal me dijo que estaba mejor ahora. Dice él. Y eso puede hacer mover de pensar a alguien que está pasando pruebas difíciles en la parte económica. Y mira, estoy mejor ahora. Porque tengo buen trabajo, tengo esto, tengo lo otro. Y el otro tal vez pasando pena, dice, wow. Pero cada quien, hermano. Hebreos capítulo 6, verso 4 al 6. Mire, algunos que como príncipes se sentaron en la mesa y se les olvidó y despreciaron después la mesa. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, o sea, de los manjares suculentos, ya bebían de la copa y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole al vituperio. Mis queridos hermanos, hoy tenía que compartirle esto, porque Dios me lo demandó. Dios quiere que aprovechemos bien el tiempo. Por eso dice la palabra que hay que aprovechar bien el tiempo, porque los tiempos son malos, que no andemos como necios, sino como sabios, entendidos en la voluntad del Señor. Todo lo que hablé está plasmado en la palabra. Es la buena noticia. Lo bueno es que ninguno de nosotros tenemos ese problema. Amamos al Señor. Tenemos hambre de Él. Amamos su palabra. Necesitamos cada día comer más. Y ahorita que le voy a decir, póngase de pie y decir, la pastor, siga, porque tenemos más hambre. O ya está viendo la hora que el pastor ya se mandó. No, hombre, apenas. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Solo Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestras vidas. Él es tan fiel con nosotros. Tengamos gratitud. Todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, destituidos de la gloria de Dios, pero no sabíamos en gran podredumbre que estábamos. Porque el que no tiene a Cristo está en desgracia, porque no tiene su gracia. El que no tiene a Cristo está en el estercolero. Pero en medio de la inmundicia de nuestras vidas, un día nos llegó la buena noticia y nos llamó por nombre. Nos escogió, demostró su amor por nosotros, demostró por su gracia ese amor inagotable que Él tiene, y nos abrazó, nos lavó y nos limpió. Y nos quitó nuestras vestiduras de vileza y nos dio ropas de gala. Y nos hizo sentar en la mesa de sus príncipes. Y como recién nacidos empezamos a recibir leche espiritual no adulterada. Pero Él dijo, en las dimensiones, detrás del velo, he preparado una mesa con manjares suculentos para ti.
ven, hijo mío, come. Recuerde que la parábola del hijo pródigo nos recuerda que a cuando el hijo estaba comiendo algarroba, se acordó: en la casa de mi padre hay mucho alimento. Ese alimento es para usted. Es un momento de intimidad de usted con el Señor. Cierre sus ojos, por favor. ¿Cuánto privilegio tenemos de sentarnos en la mesa de Él? Alimentarnos. Para que cuando venga el día de la prueba no tengamos miedo, no tengamos ansiedad, sino tengamos el privilegio de que la palabra que hemos recibido es la palabra que nos va a fortalecer para decir: mi Dios está conmigo, su autoridad está conmigo, Él me dará dirección, Él me dará la cobertura que yo necesito, y Él va a preparar después otra mesa. No despreciemos el alimento. Dígale al Señor: ya no quiero despreciar el alimento. Quiero ser diligente de tener comunión contigo. Quiero trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Sé que venir a un culto es un esfuerzo, venir a una enseñanza es un esfuerzo. Pero Señor, me estás hablando con amor, porque no quiero que mi corazón se endurezca un día. Quiero tener hambre de ti todo el tiempo. Quiero experimentar el deleite de estar en tu presencia. Quiero ser alimentado como príncipe de tu pueblo y desear cada día más y más esos manjares suculentos, beber de esos vinos. Muchas gracias, Señor. Yo bendigo su vida y sé que el Espíritu Santo que habita en su corazón, Él le dará la capacidad. Él le dará la capacidad para esforzarse y que nunca menospreciemos el alimento. Nunca nos bajaremos de las alturas, sino Él preparará cada día nuestros pies como siervas para subir a las alturas. Ahí comeremos de la miel. Ahí tendremos revelación de la palabra y entenderemos el propósito por el cual Él nos escogió. Padre, yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. Que esta palabra no caiga a tierra, ha caído del corazón de cada uno de ellos, y que sus vidas sean sencillamente transformadas por ti cada día. Misión Cristiana Genezaret. La Gran Comisión. Llevando la predicación del Evangelio puro, sin contaminación, en estos tiempos de confusión espiritual. Con el pastor Antonelli Rodas. La Gran Comisión. Misión